3. Creo, dice Voltaire, que puedo permitirme aquí una reflexión. Más de un escritor, que se le improvisa historiógrafo, y no aludo a Montesquieu, después de llamar a su nación la primera del mundo, y a París la primera ciudad del mundo, y a Sillón de brazos de su rey el primer torno del mundo, se descuelga diciendo: nuestros mayores, nuestros padres, nosotros, cuando habla de los francos, aquellos que vivieron de los pantanos de más allá del Rin y del Mosa a despojar a los galos, a apoderarse de todo. El abate Belí, hablando de ellos dice, nosotros. Estará seguro de que él desciende de un franco. ¿Por qué no de alguna infeliz familia gala? Tiene razón Voltaire en censurar la manía, común a tantos pueblos, familias y personas que quieren elegir sus ascendientes. Así los españoles e hispanoamericanos presumen, en general, de latinos, cuando tienen el honor de ser iberos cartagineses, árabes, almoravides, de latinos tienen poco, si es que tienen algo. Las leyes que formularon en el fuego, en el ímpetu, en el orgullo de la victoria, después las modificaron. Si al principio fueron ásperas y duras, luego las suavizaron haciéndolas imparciales. Borgoñeses, godos y lombardos querían que los romanos fueran el pueblo vencido. Las leyes de Eurico, de Gundemaro y de Rotaris, 4, convirtieron en conciudadanos al romano vencido y al bárbaro invasor. Capítulo IV. Ventajas del pueblo conquistado. En lugar de sacar del derecho de conquista unas consecuencias tan fatales, hubieran hecho mejor, los políticos, en hablar de las ventajas que el mismo derecho puede aportarles, a veces, a los vencidos. El pueblo conquistado puede salir ganancioso, y los comprenderían mejor los tratadistas si se observara nuestro derecho de gentes en la tierra toda y con rigurosa exactitud. Los estados que se conquistan no están ordinariamente en la fuerza de su institución. Suelen estar en decadencia o sensiblemente quebrantados. La corrupción ha penetrado en ellos, las leyes no se cumplen, el gobierno se ha hecho más o menos opresor. ¿Quién duda que un estado en esas condiciones encontrará ventaja en la conquista, si no fuere de estructura? Un gobierno que ha llegado al punto de no poder reformarse por sí mismo, ¿qué perdería en que una invasión lo refundiera? El conquistador que entra en un pueblo, donde con mil ardiles y artificios practican los ricos una infinidad de medios de usurpar, gimen los pobres viendo convertidos en leyes los abusos, donde reina la desconfianza y no se cree en la justicia, no puede el conquistador acabar ante todo con la hipócrita y sorda tiranía reinante. Ha habido estados oprimidos por los traficantes, que han sido salvados por un conquistador desligado de los compromisos y de las necesidades del príncipe legítimo. Los abusos quedaban de hecho corregidos sin que el conquistador los corrigiera. Algunas veces, la frugalidad del pueblo conquistador le ha permitido dejarle al pueblo vencido lo necesario para su existencia y que el príncipe legítimo le habría quitado. Una conquista, además, pudiera destruir preocupaciones añejas y nocivas, cambiando así hasta el genio de la nación conquistada. 4. Eurico, según lo pintan las antiguas crónicas, era un godo selvático y un monstruo. Gundemaro, un borgoñón cualquiera. Rotaris, era un bandido lombardo que reinó en Italia, donde hizo codificar algunos de sus caprichos despóticos. Extraños legisladores para ser criticados. Voltaire, cuánto bien hubieran podido hacerles los españoles a los mexicanos. Podían haberles llevado una religión más blanda que la suya, les llevaron una superstición furiosa. Pudieron hacer a los que eran esclavos, hicieron esclavos a los que eran libres. Pudieron hacerles ver que los sacrificios humanos eran ilícitos, prefirieron exterminarlos. No acabaría nunca si quisiera decir todo lo bueno que no hicieron y todo lo malo que pusieron en ejecución. Al conquistador le toca reparar, en parte, los daños que haya hecho. He aquí mi definición del derecho de conquista. Es un derecho legítimo y un mal necesario, que siempre le deja al conquistador una deuda inmensa con la naturaleza humana. ¿Y por qué no ha de pagar esa deuda? Capítulo V. Gelon, rey de Siracusa. El más hermoso tratado de paz de que haya hablado la historia, creo que es el que hizo Gelón con los cartagineses. Exigía que estos abolieran las costumbres de inmolar a sus hijos. 5. Cosa admirable. Después de haber derrotado a 300.000 cartagineses,
imponerles una condición más útil para ellos que para quien la imponía, mejor dicho, que no interesaba más que a ellos. Estipulaba, no en provecho propio sino del género humano. Los bactrianos hacían que sus padres, en la vejez, fueran comidos por los perros. Alejandro les prohibió que así lo hicieran. 6. Fue un triunfo conseguido sobre la superstición. Capítulo B. De una república invasora. En una república federativa, no es natural que uno de los estados invada otro, como se ha visto recientemente en Suiza. En las confederaciones mixtas, esto es, pequeñas repúblicas y pequeñas monarquías, la cosa no sería tan rara. También es contrario a la naturaleza el que una república democrática pretenda conquistar ciudades que no quepan en la esfera de su democracia. Es preciso que el pueblo conquistado pueda gozar de los privilegios de su soberanía, como en sus comienzos lo establecieron los romanos. 5. Véase la colección de BARVEYRAC, Art. 112. 6. ESTRABON, libro 11. Si una democracia invade y conquista un pueblo para gobernarlo como vasallo suyo, se expone a perder libertad, porque dará un poder excesivo a los magistrados que destine al país conquistado por la fuerza. ¿Qué peligros no hubiera corrido la República de Cartago, si Aníbal hubiese entrado en Roma? ¿Qué no hubiera hecho en su patria después de la victoria, el que fue causante de tantas revoluciones después de su derrota? 7. Jamás hubiera logrado Janón que el Senado cartaginés le negara a Aníbal los refuerzos que necesitaba, si hubiera hablado solamente su animosidad. Aquel Senado, qué tan sabio era según nos dice Aristóteles, y así lo demuestra la prosperidad de su república, no es posible que se diera a celos y rivalidades de los hombres, sin duda atendió a razones más sensatas. El partido de Janón quería dejar a Aníbal a merced de los romanos. 8. Por el momento no se temía a los romanos tanto como a Aníbal. Se dice que no podía creerse en las victorias de Aníbal, pero ¿cómo era posible que las pusiera en duda? Los cartagineses, que estaban esparcidos por toda la tierra, podían ignorar lo que pasaba en Italia. Precisamente por no ignorarlo se negaban a Aníbal los refuerzos. Hubiera sido necesario ser demasiado estúpido para no ver que un ejército peleando a 300 leguas de allí, había de tener inevitables pérdidas que debían ser reparadas. Janón se afirma en su resistencia después de Trevia, después de Trasimeno, después de Canas. No es su incredulidad lo que aumenta, es su temor. Capítulo 7. CONTINUACIONDELMISMO Asunto. Un inconveniente más ofrecen las conquistas hechas por las democracias, que siempre se hacen odiosas a los estados sometidos. Su gobierno es, por ficción, el de una monarquía constitucional, pero realmente es más que el monárquico. Así nos hace ver la experiencia de todos los tiempos y de todos los países. 9. Triste suerte la de todos los pueblos conquistados. No gozan de las ventajas de la monarquía ni de las de la república, sea cual fuere el gobierno del conquistador. Lo que digo del gobierno popular se puede aplicar al gobierno aristocrático. 7. Estaba a la cabeza de un partido. 8. Janón quería entregar a Aníbal a los romanos, como quiso Catón que fuese entregado César a los galos. 9. Así lo prueba también la frase proverbia, aplicable a toda tiranía. Como en país conquistado. Capítulo 8. CONTINUACION del mismo tema. Cuando una república tiene a otro pueblo bajo su dependencia, debe hacer por corregir los inconvenientes que resultan de la naturaleza de la cosa dándole un buen derecho político y buenas leyes civiles. Una república de Italia tenía varias islas bajo su obediencia, pero su legislación civil y su derecho político eran viciosos respecto a los insulares. Recuérdese el acta de amnistía, 10, en la que se expresa que nadie sería condenado a penas aflictivas sobre la conciencia informada del gobernador. Se ha visto a menudo pueblos que piden privilegios. Aquí el soberano concede el derecho de todas las naciones. Capítulo IX. De una monarquía invasora. Si una monarquía puede actuar durante mucho tiempo sin que el engrandecimiento la debilite, antes que esto ocurra se hará temible, y su fuerza durará según la presión de las monarquías vecinas. No debe, pues, conquistar sino mientras se mantenga en los límites naturales de su gobierno. La prudencia quiere que se detenga tan pronto como rebase estos límites.
En esta clase de conquistas, es necesario que la monarquía invasora deje las cosas como las encuentre, los mismos privilegios, las mismas leyes, los mismos tribunales, no ha de verse más cambio que el del ejército y el del nombre del soberano. Cuando la monarquía extiende sus límites por medio de la conquista más allá de sus fronteras, ha de tratar con dulzura las nuevas provincias que incorpora, sobre todo siendo países vecinos. En una monarquía muy trabajada por la duración de sus conquistas, las provincias de su antiguo territorio han de haber sido muy atropelladas. Y lo más probable es que sigan siéndolo. Se agregarán abusos nuevos a los antiguos abusos, y acaso las despueble una gran capital que lo trague todo. 10. Acta del 18 de octubre de 1738, impresa en Génova por Francelli, cuyo artículo sexto, dice así. Vietiano al nostro general governatore indeta y sola di condannere in avvenire solamente ex informata conscientia persona alcuna nazionale in pena affittiva. Potrà ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli saranno sospet, salvo di renderse pola nol sollecitamente. Ahora bien, si después de haber conquistado nuevos dominios se trata a los pueblos vencidos como a los antiguos súbditos, ya puede el Estado darse por perdido. Los tributos que envíen las provincias conquistadas, absorbidos por la capital, no llegarán a las provincias antiguas. Las fronteras quedarán arruinadas y, por consiguiente, serán débiles. Se acentuarán en los pueblos el descontento y la desafección. La subsistencia de los ejércitos que en ellos han de vivir será precaria. Tal es, necesariamente, el estado a que llega una monarquía conquistadora. En la capital, desenfrenado lujo. En las provincias lejanas, la miseria. Capítulo X. De una monarquía conquistadora de otra monarquía. A veces una monarquía invade y conquista a otra. Cuanto más chica sea la conquista, mejor se la contendrá levantando fortalezas. Cuanto más grande sea, mejor será conservada fundando en ella colonias. Capítulo C. De las costumbres del pueblo vencido. En esas conquistas, no basta dejarle sus mismas leyes al pueblo conquistado. Es más necesario todavía respetarles sus costumbres, porque todo pueblo conoce, ama y defiende sus costumbres más que sus leyes. Los franceses han sido arrojados de Italia 9 veces, a decir de los historiadores, 11, por su insolencia con las mujeres y las mozas. Ya es bastante para una nación el tener que sufrir la presencia y el orgullo de los vencedores. Si estos añaden la incontinencia y la indiscreción, llegan a hacerse insufribles. 11. Véase la historia del universo, por Puffendorf. Capítulo 12. Una ley de Ciro. No considero buena la ley dictada por Ciro para que los lidios no pudieran ejercer más que oficios miles o profesionales infames. Se va a lo más urgente. Se piensa en posibles alzamientos, no en probables invasiones. Pero las invasiones vienen más tarde o más temprano, y entonces los dos pueblos se juntan y ambos se corrompen. Más acertado sería mantener por las leyes la rudeza del pueblo vencedor, que fomentar por ellas la molicie del pueblo dominado. Aristodemo, tirano de Cumas, 12, procuró el afeminamiento de los jóvenes. Quiso que los varones se dejasen crecer el cabello como las hembras, que se adornaran con flores y se pusieran vestidos de colores diferentes que les bajara hasta los talones, que cuando iban a las escuelas de música y baile, fueran acompañados por mujeres que les llevaran quitasoles, perfumes y abanicos, por último, que en el baño se les dieran peines y espejos. Esta educación duraba hasta la edad de 20 años. Una educación así no podía convenirle más que a un tiranuelo, que expone su soberanía por defender la vida miserable. Capítulo 13. Carlos XII. Este príncipe, sin aliados y no empleando más que sus solas fuerzas, determinó su caída al formar designios que no podían tener ejecución de otro modo que por una guerra larga. No podía su reino sostenerla. El que intentó derrumbar no era un estado en decadencia, era un imperio que nacía. Los moscovitas se sirvieron de la guerra que él les hacía como de una escuela. A cada derrota se acercaban más a la victoria, y los reveses que tenían en el exterior les enseñaban a defenderse en el interior. Carlos se creyó dueño del mundo en los desiertos de Polonia, por los que andaba errante, y en los cuales se dispersaba Suecia mientras su enemigo principal se fortifica contra él,
le estrechaba, estableciéndose en el mar Báltico, y se apoderaba de Livonia. 12. Dionisio de Halicarnaso, libro 7. Suecia se asemejaba a un río al que se le cortaran las fuentes al mismo tiempo que se le diera nuevo cauce. No fue la batalla de Poltava lo que perdió a Carlos XII. De no haber sido allí, en otro lugar cualquiera hubiese tenido la catástrofe. Los reveses de la fortuna se enmiendan fácilmente. Lo que no tiene enmienda es lo que nace de la naturaleza misma de las cosas. Pero ni la naturaleza ni la fortuna fueron tan decisivas contra Carlos como lo fue él mismo. No se conducía con arreglo a la actual disposición de las cosas, había tomado un modelo y a él quería ajustarse pero lo imitaba mal. Es que él no era Alejandro, aunque ciertamente hubiera sido el mejor soldado de Alejandro. Si realizó Alejandro su proyecto, fue porque el proyecto era sensato. 13. Los reveses de los persas en sus invasiones de Grecia, las conquistas de Agesilao y la retirada de los 10.000, habían dado a conocer la superioridad de los griegos en armamento y en tácticas, y se sabía que los persas eran demasiado grandes para corregirse. Ya no podían debilitar a Grecia fomentando intestinas divisiones. Estaba unida, tenía un jefe, y este no podía medio mejor de ocultarle al pueblo su servidumbre, que deslumbrarlo con la destrucción del enemigo eterno y con la ilusión de conquistar el Asia. Un imperio cultivado por la nación más industriosa del mundo, que labraba las tierras por precepto de su religión, fértil y abundante, ofrecía toda suerte de facilidades para que un enemigo subsistiera en él. Podría juzgarse por el orgullo de sus reyes, siempre mortificados por las derrotas, que ellos mismos precipitarán su caída no cesando de presentar batallas. Que escarmentaran no podía creerse, pues la adulación no les permitía dudar de su poder. Y no solamente era acertado el proyecto de Alejandro, sino que fue ejecutado con acierto y discreción. Alejandro, aun en la rapidez de sus acciones y en el fuego de las pasiones mismas, tenía un destello de razón que le guiaba, un fundamento de sus actos que no han podido ocultarnos los que han pretendido hacer de su historia una novela. Hablemos de él a nuestra guisa. 13. El obstinado prejuicio de no ver en Alejandro nada más que un ambicioso, un desenfrenado aventurero de temerario valor y acompañado por una fortuna ciega, explica la sorpresa que han tenido muchos al leer los juicios de los autores modernos, juicios que obligan a reflexionar sobre los sucesos de su historia. Alejandro fue el más sesudo, el más prudente, el más moderado de los conquistadores. Y el menos funesto a la humanidad. Para convencerse de ello, bastará leer con atención todo lo que de Alejandro dice Montesquieu. También Voltaire es uno de los historiadores que han vuelto por la fama de Alejandro, y el primero, sin duda, en devolverle sus derechos a la admiración de la posteridad. Después de Voltaire, Robertson, en su Historia de América, también hace justicia a aquel hombre tan extraordinario. Capítulo 14. Alejandro. No partió hasta que hubo asegurado la integridad de Macedonia, amenazada antes por los pueblos bárbaros vecinos y por las rivalidades de los griegos. Hizo impotente la de los lacedemonios. Atacó las provincias marítimas. Mandó marchar a su ejército por la orilla del mar para estar en contacto con su flota y no perderla de vista. Se sirvió admirablemente de la disciplina contra el número, no careció de subsistencias. Es verdad que la victoria se las facilitaba, pero él hizo lo necesario para procurarse la victoria. En los comienzos de su empresa, es decir, cuando todavía hubiera podido deshacer sus planes el menor revés, lo calculaba todo, no dejando a la suerte casi nada. Cuando la fortuna le puso por encima de los acontecimientos, ya entonces tuvo repetidas veces por uno de sus medios la temeridad. Cuando antes de emprender la gran expedición, marcha contra los tribalianos y los ilirios, vemos una guerra como la que después les hizo César a los galos. 14. De vuelta a Grecia, toma y destruye Tebas. 15. Como a su pesar. Acampado en las cercanías de la ciudad, espera allí que los tebanos quieran hacer la paz. Y son ellos los que, por no quererla, precipitan su desastre. Cuando se trató de rechazar las fuerzas navales de los persas, fue más bien Parmento el que mostró su audacia y Alejandro el que tuvo más prudencia. La habilidad de Alejandro consistió en separar a los persas de la costa, y obligarlos a abandonar sus naves, con las cuales eran superiores. Tiro, por propia conveniencia, favorecía a los persas,
que necesitaban de su comercio y de su marina. Alejandro se la destruyó. Se hizo dueño de Egipto, que Darío había dejado sin tropas mientras en otra parte innumerables ejércitos. El paso del Gránico hizo que Alejandro se apoderase de las colonias griegas. Las batallas de Iso abrió las puertas de Tiro y le dio la posesión de Egipto. La de todo el mundo se la debió a la batalla de Arbela. Después de la batalla de Iso deja escapar a Darío, no pensando siquiera en perseguirlo, sino en afirmar sus conquistas y ordenarlas. Después de la batalla de Arbela, tan de cerca le persigue que no le deja un refugio dentro de su imperio. No entra Darío en ninguna de sus ciudades y de sus provincias sino para evacuarlas inmediatamente. Las marchas de Alejandro son tan rápidas, que el imperio del mundo más parece el premio de la carrera, como en los Juegos Olímpicos de Grecia, que el premio de la victoria. Así efectuó sus conquistas. Ahora veamos cómo las conservó. 14. Arriano, Expedición de Alejandro, libro I. 15. Idem. Se resistió a los consejos de los que querían que tratara a los griegos como señores y a los persas como esclavos. 16. No pensó más que en unir a las dos naciones, para que no hubiera distinción del pueblo conquistador y del pueblo conquistado. Desechó, después de la conquista, los prejuicios que le habían servido para hacerla. Tomó las costumbres de los persas, para no obligarlos a tomar las costumbres de los griegos. Mostró el mayor respeto a la mujer y a la madre de Darío. Por las muestras que dio de continencia fue por lo que los persas le lloraron. ¿Cuándo se ha visto que un pueblo sometido vierta lágrimas de reconocimiento por el conquistador? ¿Era ese un conquistador vulgar? Era un usurpador el que a su muerte fue llorado por la familia que él arrancó del trono. Este rasgo de su vida es de los que no nos cuentan los historiadores que otro conquistador haya podido alabarse. Nada afirma una conquista como la fusión de dos pueblos por los matrimonios. Alejandro supo elegir sus mujeres en la nación vencida. Quiso que lo mismo hicieran sus cortesanos. Los macedonios, en general, imitaron el ejemplo. Estos casamientos los efectuaron también los francos y los borgoñones. 17. Los visigodos los prohibieron en España, aunque al fin permitieron. 18. Los lombardos hicieron algo más que permitirlos, pues los recomendaron. 19. Cuando los romanos se propusieron debilitar a Macedonia, decretaron que no se unieran en matrimonio los de diferentes pueblos. Alejandro, que se proponía realizar la unión de los dos pueblos, quiso establecer en Persia colonias griegas en crecido número. Edificó ciudades. Cimentó el nuevo imperio de una manera tan sólida, que al ocurrir su muerte, y en la confusión y los trastornos de las guerras civiles, cuando los griegos se habían ellos mismos aniquilado, por decirlo así, no se sublevó ninguna de las provincias persas. 20. Para que Grecia y Macedonia no se despoblaran, envió Alejandro a Alejandría una colonia de judíos. Las costumbres de los pueblos no le importaban, con tal que fueran fieles. Y no solamente respetó las costumbres de los pueblos vencidos, sino que les dejó sus leyes civiles y a veces hasta los reyes y los gobernadores que en ellos había encontrado. Puso jefes macedonios al frente de las tropas y hombres del país al frente del gobierno. Prefirió exponerse a alguna infidelidad particular, que no faltó, que a correr el riesgo de un alzamiento general. 16. Este era el consejo de Aristóteles. Véase Plutarco, de la fortuna de Alejandro, Obras Morales. 17. Véase la ley de los borgoñeses, título 12, art. 5. 18. Véase la ley de los visigodos, libro 3, título V, parágrafo 1. 19. Véase la ley de los lombardos, libro 2, título 7. 20. Los reyes de Siria, abandonando el plan de los fundadores del imperio, quisieron obligar a los judíos a adoptar las costumbres de los griegos, lo que produjo en aquel estado tremendas sacudidas. En todos los países conquistados respetó Alejandro las tradiciones antiguas y todos los monumentos conmemorativos de la gloria de los pueblos o de su vanidad. Los reyes de Persia habían destruido los templos de los griegos, de los babilonios y de los egipcios. Alejandro los reedificó. 21. Pocas naciones se le sometieron en cuyos altares no celebrara él sus sacrificios. Parecía como si las hubiera conquistado para ser el monarca particular de cada nación y el primer ciudadano de cada pueblo.
Así como los romanos lo conquistaban todo para destruirlo, él quiso conquistarlo todo para fortalecerlo. En todos los países que recorrió, su primera idea, su primer designio, fue siempre hacer las cosas que pudieran aumentar la importancia y la prosperidad de cada país. El medio de lograrlo fue, en primer lugar, su propio genio. En segundo lugar, su sobriedad y su particular economía no incompatible con su inmensa prodigalidad para las grandes cosas, que contribuyó en tercer lugar al logro del mismo objeto. Su mano se cerraba para los gastos privados, se abría para las obras públicas. Para el arreglo de su casa era un macedonio, para pagar las deudas de sus soldados o labrar la fortuna de sus hombres era Alejandro. Hizo dos malas acciones, incendiar Persépolis y matar a Clito. Las hizo famosas su arrepentimiento, de suerte que se han olvidado sus actos criminales para recordar su respeto a la virtud, pues se consideran aquellos crímenes más bien como desgracias que como hechos propios, de suerte que la posteridad descubre la belleza de su alma hasta en sus arrebatos y flexas, de suerte que si hay motivo para compadecerlo no hay ninguno para odiarlo. Voy a compararlo a César. Cuando César quiso imitar a los reyes asiáticos, desesperó a los romanos por una cosa de mera apariencia, de pura ostentación. Cuando Alejandro quiso imitar a los mismos reyes de Asia, lo hizo en algo que entraba en el plan de su conquista. Capítulo 15. Nuevos medios de conservar la conquista. Cuando un monarca conquista un gran estado, hay una práctica admirable, tan buena para conservar la conquista como para moderar el despotismo. Los conquistadores de China la han usado. Para no desesperar al pueblo vencido ni orgullecer al vencedor, para impedir que el gobierno se haga militar, para contener a los dos pueblos en los límites del deber, la familia tártara que actualmente impera en China ha establecido que cada cuerpo de tropas se componga en partes iguales de chinos y de tártaros, a fin de que los unos estén contenidos por los otros. Los tribunales son igualmente mitad chinos, mitad tártaros. Esto produce varios buenos efectos. 21. Véase a RRIO, Expediciones de Alejandro, libro 3 y otros. Primero. Las dos naciones están contenidas, la una por la otra. Segundo. Ambas ejercen el poder civil y el militar, y no queda humillada ninguna de las dos. Tercero. La nación conquistadora puede esparcirse por todo el imperio sin perderse ni debilitarse, haciéndose capaz de resistir a las guerras civiles y extranjeras. Institución tan sensata, que precisamente por no haberla establecido se han perdido casi todos los conquistadores. Capítulo 16. De un estado de ESPOTIC o invasor. Una conquista, si es inmensa, lleva aparejado el despotismo. El ejército, disperso por las provincias, no es bastante. Siempre hay al lado del príncipe un cuerpo más adicto que los otros, dispuesto a caer rápidamente sobre la parte del imperio que se pudiera agitar. Esta milicia especial debe tener a raya, así a las restantes fuerzas, como a todos los que en el imperio han ejercido funciones de las cuales se les ha desposeído. Al lado del emperador de China hay un cuerpo de tártaros bastante numeroso y dispuesto siempre para acudir a donde sea necesario. En el Mogol, en el Japón, en Turquía, hay una tropa a sueldo del príncipe y distinta de las demás tropas. Estas fuerzas particulares tienen en respeto a los caudillos. Capítulo 17. CONTINUACION del mismo asunto. Hemos dicho que los estados que un monarca despótico conquista deben ser feudatarios. Las historias están llenas de elogios a la generosidad de los conquistadores que han devuelto la corona a los príncipes vencidos. Los romanos, pues, eran generosos cuando en todas partes hacían de los reyes instrumentos de servidumbre. 22. Era un acto necesario. Si el conquistador incorpora al suyo el reino conquistado, ni los gobernadores que él designe podrán contener a los vasallos ni él a sus gobernadores. Se verá obligado a desguarnecer de tropas su antiguo patrimonio para guardar el nuevo. Todas las desdichas de los dos estados serán comunes, la guerra civil en el otro. Si, por el contrario, el conquistador le deja o le devuelve el trono al rey legítimo, tendrá en él a un aliado que con fuerzas propias aumentará las suyas. 22. Ut haberem instrumenta servitutis et reges. Tácito dice muy sencillamente que los romanos se valían de los reyes como instrumentos de servidumbre. Crevier. Acabamos de ver al Sanadir conquistar los tesoros del Mongol y dejarle el Indostán.
Libro UNDSIMO. De las leyes que forman la libertad política en sus relaciones con la Constitución. Capítulo primero. Idea general. Distingo las leyes que forman la libertad política, en lo que se refiere a la Constitución, de las que la forman en lo referente al ciudadano. Las primeras serán materia de este libro, las segundas del siguiente. Capítulo 2. Distintos significados que tiene la palabra libertad. No hay palabra que tenga más aceptaciones y que de tantas maneras diferentes haya impresionado los espíritus, como la palabra libertad. Para unos significa la facilidad de deponer al mismo a quien ellos dieron poder tiránico. Para otros la facultad de elegir a quien han de obedecer. Algunos llaman libertad al derecho de usar armas, que supone el de poder recurrir a la violencia. Muchos entienden que es el privilegio de no ser gobernados más que por un hombre de su nación y por sus propias leyes. 1. Pueblo existe que tuvo por libertad el uso de lenguas barbas. 2. Hay quien une ese nombre a determinada forma de gobierno, con exclusión de las otras. Unos la cifran en el gobierno republicano, otros en la monarquía. 3. Cada uno llama libertad al gobierno que se ajusta más a sus costumbres o sus inclinaciones. Pero es lo más frecuente que la pongan los pueblos en la república y no la vean en las monarquías, porque en aquella no tienen siempre delante de los ojos los instrumentos de sus males. En fin, como en las democracias tiene el pueblo más facilidad para hacer casi todo lo que quiere, ha puesto la libertad en los gobiernos democráticos y ha confundido el poder del pueblo con la libertad del pueblo. 1. He copiado el edicto de Esébola que permite a los griegos arreglar sus diferencias según sus leyes, lo que hace que se tengan por pueblos libres. Cicerón. 2. Los moscovitas no podían resignarse a que el emperador Pedro I les hiciera cortarse las barbas. Véase Estado presente de la Gran Rusia, por Perry, páginas 187, 188. 3. Los habitantes de Capadocia no quisieron aceptar la forma republicana que Roma les ofrecía. Capítulo 3. ¿En qué consiste la libertad? Es verdad que en las democracias del pueblo, aparentemente, hace lo que quiere, mas no consiste la libertad política en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Es necesario distinguir lo que es independencia de lo que es libertad. La libertad es el derecho de hacer que las leyes permitan. 4. Y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Capítulo IV. CONTINUACION del mismo asunto. La democracia y la aristocracia no son estados libres por su naturaleza, la libertad política no reside de los gobiernos moderados. Pero en los estados moderados tampoco la encontramos siempre. Sería indispensable para encontrarla en ellos que no se abusara del poder, y nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¿Quién lo diría? Ni la virtud puede ser limitada. Para que no se abuse del poder, es necesario que ponga límites a la naturaleza misma de las cosas. Una constitución puede ser tal, que nadie sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente no prohíbe. 4. Ormes legum servi homus ut liberi esse possimus. Cicerón. Sí. Cuanto más sometidos estemos a las leyes, más libres somos. Pero eso será cuando las leyes sean iguales para todos, cuando se apliquen a todos igualmente, lo que jamás se ha visto desde que existen leyes en el mundo. Sí, la sentencia ciceroniana es cierta cuando las leyes no son justas, pero hay leyes que son trabas, que fundan privilegios, que amparan injusticias. Capítulo V. Del objeto de cada Estado. Aunque todos los estados tienen en general un mismo objeto, que es conservarse, cada uno tiene en particular su objeto propio. El de Roma era el engrandecimiento, el de Esparta la guerra, la religión era el objeto de las leyes judaicas, la tranquilidad pública el de las leyes de China. 5. La navegación era el objeto de los rodios, la libertad natural era el único objeto de los pueblos salvajes. Los pueblos despóticos tenían por único o principal objeto la satisfacción del príncipe, las monarquías su gloria y la del Estado.
La independencia de cada individuo es el objeto de las leyes de Polonia, de lo que resulta una opresión general. 6. Pero hay también en el mundo una nación cuyo código constitucional tiene por objeto la libertad política. Vamos a examinar los principios fundamentales de su constitución. Si son buenos, en ellos veremos la libertad como en un espejo. Para descubrir la libertad política en la Constitución no hace falta buscarla. Si podemos verla donde está, si la hemos encontrado en los principios, ¿qué más queremos? Capítulo B. De la Constitución de Inglaterra, 7. En cada estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferentes entre particulares. Se llama a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado. 5. Objeto bien natural en un Estado que no tenía enemigos exteriores, o que los creía impotentes ante sus murallas. 6. Inconveniente del liberum veto. 7. Casi todo este capítulo, es decir, los principios sustentados en él, los sacó Montesquieu del Tratado del Gobierno Civil, de Locke, cap. 12. La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos. ¿Como qué juez sería legislador? Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares. En casi todos los reinos de Europa, el gobierno es moderador, porque el rey ejerce los dos primeros poderes dejándoles a sus súbditos el ejercicio del tercero. En Turquía reúne el sultán los tres poderes, de lo cual resulta un despotismo espantoso. En las repúblicas de Italia en que los tres poderes están reunidos, hay menos libertad que en nuestras monarquías. Y los gobiernos mismos necesitan para mantenerse de medios tan violentos como los usuales del gobierno turco. Díganlo, si no, los inquisidores de estos, 8, y el buzón en que a cualquiera hora puede un delator depositar su acusación escrita. Considérese cuál puede ser la situación de un ciudadano en semejantes repúblicas. El cuerpo de la magistratura, como ejecutor de las leyes, tiene todo el poder que se haya dado a sí mismo como legislador. Puede imponer su voluntad al Estado, y siendo juez, anular también la de cada ciudadano. Todos los poderes se reducen a uno solo, y aunque no se vea la pompa externa que descubre a un príncipe despótico, existe el despotismo y se deja sentir a cada instante. Así los reyes que han querido hacerse absolutos o despóticos, han comenzado siempre por reunir en su persona todas las magistraturas, y hay monarcas en Europa que han recogido todos los altos cargos. Yo creo que la aristocracia pura, hereditaria, de las repúblicas de Italia, no responde precisamente al despotismo asiático. 8. En la República de Venecia, la multiplicidad de magistrados suaviza algunas veces la tiranía de la magistratura. Los nobles que la forman no siempre tienen las mismas intenciones y, como constituyen diversos tribunales, se compensan los rigores. En Venecia, el Gran Consejo legista, el Pregadi ejecuta, los 40 juzgan. Lo malo es que estos diferentes cuerpos lo constituyen personas de una misma casta, de suerte que, en realidad, forman un solo poder.
El poder judicial no debe dársele a un Senado permanente, sino ser ejercido por personas salidas de la masa popular, periódica y alternativamente designada. 9. De la manera que la ley disponga, las cuales formen un tribunal que dure poco tiempo, el que exija la necesidad. De este modo se consigue que el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, no sea función exclusiva de una clase o de una profesión. Al contrario, será un poder, por decirlo así, invisible y nulo. No se tienen jueces constantemente a la vista, podrá temerse a la magistratura, no a los magistrados. Bueno sería que en las acusaciones de mucha gravedad, el mismo culpable, concurrentemente con la ley, nombrara jueces, a lo menos, que tuviera el derecho de recusar a tantos que los restantes parecieran de su propia elección. Los otros dos poderes, esto es, el legislativo y el ejecutivo, pueden darse a magistrados fijos o a cuerpos permanentes, porque no se ejercen particularmente contra persona alguna. El primero expresa la voluntad general del Estado, el segundo ejecuta la misma voluntad. Pero si los tribunales no deben ser fijos, los juicios deben serlo, de tal suerte que no sean nunca otra cosa que un texto preciso de la ley. Si fueran nada más que una opinión particular del juez, se viviría en sociedad sin saberse exactamente cuáles son las obligaciones contraídas. Es necesario también que los jueces sean de la condición del acusado, sus iguales, para que no pueda sospechar ninguno que ha caído en manos de personas inclinadas a maltratarle. Si el poder legislativo le deja al Ejecutivo la facultad de encarcelar a ciudadanos que pueden dar fianza de su conducta, ya no hay libertad. Pero pueden ser encarcelados cuando son objeto de una acusación capital, porque en ese caso quedan sometidos a la ley y por consiguiente la libertad no padece. Si el poder legislativo se creyera en peligro por alguna conjuración contra el Estado, o por alguna inteligencia secreta con los enemigos exteriores, también podría permitirle al poder ejecutivo, por un tiempo limitado y breve que hiciera. 9. Como en Atenas, detener a los ciudadanos sospechosos, los que perderían la libertad temporalmente para recuperarla y conservarla después, no dejando por lo tanto de ser hombres libres. Es el único medio razonable de suplir a la tiránica magistratura de los éforos y a los inquisidores venecianos, que son no menos déspotas. Como en un Estado libre todo hombre debe estar gobernado por sí mismo, sería necesario que el pueblo en masa tuviera el poder legislativo. Pero siendo esto imposible en los grandes estados y teniendo muchos inconvenientes en los pequeños, es menester que el pueblo haga por sus representantes lo que puede hacer por sí mismo. Se conocen mucho mejor las necesidades de la ciudad en que se vive que las de otras ciudades, y se juzga mejor de la capacidad de los convecinos que de la de los demás compatriotas. Importa pues que los individuos del cuerpo legislativo no se saquen en general del cuerpo de la nación. Lo conveniente es que cada lugar tenga su representante, elegido por los habitantes del lugar. La mayor ventaja de las representaciones electivas en que los representantes son capaces de discutir las cuestiones. El pueblo no es capaz, y este es, precisamente, uno de los mayores inconvenientes de la democracia. No es preciso que los representantes, después de recibir instrucciones generales de los representados, las reciban particulares sobre cada materia, como se practica en las dietas de Alemania. Es verdad que, haciéndolo así, la voz de los diputados, sería la expresión exacta o aproximada de la voz de la nación, pero esto acarrearía infinitas dilaciones, sin contar los demás inconvenientes. Cuando los diputados, como ha dicho con razón Sidney, representen a la masa del pueblo, como en Holanda, tienen que dar cuenta de sus actos y sus votos a sus representados. No es lo mismo cuando representen a las localidades, como en Inglaterra. Todos los ciudadanos de los diversos distritos deben tener derecho a la emisión de voto para elegir su diputado, excepto aquellos que por su bajeza estén considerados como seres sin voluntad propia. De un gran vicio adolecía la mayor parte de las repúblicas antiguas. El pueblo tenía derecho a tomar resoluciones activas que exigen alguna ejecución, de las que es enteramente incapaz. El pueblo no debe tomar parte en la gobernación de otra manera que eligiendo sus representantes, cosa que está a su alcance y puede hacer muy bien. Porque, sin ser muchos los que conocen el grado de capacidad de los hombres, todos saben si el que eligen es más ilustrado que la generalidad.
El cuerpo representante no se elige tampoco para que tome ninguna resolución activa, cosa que no haría bien, sino para hacer leyes y para fiscalizar la fiel ejecución de las que existan. Esto es lo que le incumbe, lo que hace muy bien, y no hay quien lo haga mejor. Hay siempre en un Estado gentes distinguidas, sea por su cuna, por sus riquezas o por sus funciones. Si se confundiera entre el pueblo y no tuviera más que un voto como todos los demás, la libertad común sería la esclavitud para ellas. Esas gentes no tendrían ningún interés en ofenderla, porque la mayor parte de las resoluciones les parecerían perjudiciales. Así la parte que tengan en la obra legislativa debe ser proporcionada a su representación en el Estado, a sus funciones, a su categoría. De este modo llegan a formar un cuerpo que tiene derecho a detener las empresas populares, como el pueblo tiene derecho a contener las suyas. Esto quiere decir que el poder legislativo debe confiarse a un cuerpo de nobles, al mismo tiempo que a otro elegido para representar al pueblo. Ambos cuerpos celebrarán sus asambleas y tendrán sus debates separadamente, porque tienen miras diferentes y sus intereses son distintos. De los tres poderes de que hemos hecho mención, el de juzgar es casi nulo. Quedan dos, el legislativo y el ejecutivo. Y como los dos tienen necesidad de un fuerte poder moderador, servirá para este efecto la parte del poder legislativo compuesta de aristócratas. Este cuerpo de nobles debe ser hereditario. Lo es, primeramente, por su propia índole, y en segundo término, por ser indispensable que tenga un verdadero interés en conservar sus prerrogativas, odiosas por sí mismas y que, en un Estado libre, están siempre amenazadas. Pero, como un poder hereditario puede ser inducido a cuidarse preferentemente de sus intereses particulares y a olvidar los del pueblo, es preciso que las cosas en que tenga un interés particular, como las leyes concernientes a la tributación, no sean de su incumbencia. Por eso los impuestos los fija y determina la Cámara Popular. Tiene parte la Cámara Hereditaria en la obra legislativa, por su facultad de impedir, pero no tiene la facultad de estatuir. Llamo facultad de estatuir al derecho de legislar por sí mismo o de corregir lo que haya ordenado otros. Llamo facultad de impedir al derecho de anular una resolución tomada por cualquiera otro. Este era el poder de los tribunos de Roma. Aunque el que tiene el derecho de impedir puede tener también el derecho de aprobar, esta aprobación no es otra cosa que una declaración de que no usa de su facultad de impedir, la cual declaración se deriva de la misma facultad. El supremo poder ejecutor debe estar en las manos de un monarca, por ser una función de gobierno que exige casi siempre una acción momentánea y está mejor desempeñada por uno que por varios. En cambio, lo que depende del poder legislativo lo hacen mejor algunos que uno solo. Si hubiera monarca, y el poder supremo ejecutor se le confiare a cierto número de personas pertenecientes al cuerpo legislativo, la libertad desaparecería, porque estarían unidos los dos poderes, puesto que las mismas personas tendrían parte en los dos. Si el cuerpo legislativo estuviera una larga temporada sin reunirse, tampoco habría libertad. Porque, una de dos, o no habría ninguna resolución legislativa, cayendo el Estado en la anarquía, o las resoluciones de carácter legislativo serían tomadas por el poder ejecutor, resultando entonces el absolutismo. Sería inútil que el cuerpo legislativo estuviera en asamblea permanente. Además de que sería molesto para los representantes, daría mucho trabajo al poder ejecutivo, que no pensaría en ejecutar, sino en defender sus prerrogativas y el derecho a ejecutar. Añádase que, si el cuerpo legislativo estuviera continuamente reunido, pudiera suceder que no se ocupara más que en suplir con nuevos diputados los puestos vacantes de los que murieran. Y en tal caso, bastaría que el cuerpo legislativo se corrompiera un poco para que el mal ya no tuviese remedio. Cuando los cuerpos legislativos se van sucediendo unos a otros, el pueblo que tenga mal concepto del que está en funciones se consolará con la esperanza de que sea mejor el que siga. Pero si siempre es el mismo, el pueblo que se ha visto una vez su corrupción ya no espera nada de sus leyes. O se enfurecerá, o acabará por caer en la indolencia. El cuerpo legislativo no debe reunirse por sí mismo, sino cuando es convocado. Porque se supone que cuando no está reunido carece de voluntad, y bastaría que no se reuniera todo por impulso unánime para que no se supiera si el verdadero cuerpo legislativo era la parte reunida o la que no se reuniera.
ni ha de tener el derecho de disolverse él mismo, porque podría ocurrir que no se disolviera nunca, lo que sería peligroso, en el caso de que quisiera atentar contra el poder ejecutivo. Por otra parte, en unos tiempos es más oportuna que en otros la reunión de la Asamblea Legislativa. De suerte debe ser el Poder Ejecutivo quien convoque la Asamblea y suspenda sus deliberaciones, con arreglo a circunstancia que debe conocer. Si el Poder Ejecutivo no tiene el derecho de contener los intentos del Legislativo, este será un poder despótico, porque pudiendo atribuirse toda facultad que se le antoje, anulará todos los demás poderes. Pero no conviene la recíproca. El poder legislativo no debe tener la facultad de poner trabas al Ejecutivo, porque la ejecución tiene sus límites en su naturaleza y es inútil limitarla. Por otra parte, el poder ejecutor se ejerce siempre en cosas momentáneas. Y el poder de los tribunales de Roma era vicioso, porque no se paraba solamente en la legislación, sino que se extendía a la ejecución, de lo que resultaban grandes males. Pero si el poder legislativo, en un Estado libre, no debe inmiscuirse en las funciones del Ejecutivo ni paralizarlas, tiene el derecho y debe tener la facultad de examinar de qué manera las leyes que él ha hecho han sido ejecutadas. Es la ventaja que tiene este gobierno sobre el de Creta y el de Lacedemonia, donde el Cosmos y los Éforos, 10, no daban cuenta de su administración. De todas maneras, y sea cual fuere su fiscalización, el cuerpo legislativo no debe tener el derecho de juzgar a nadie y mucho menos al que ejecuta. La conducta y la persona de éste deben ser indiscutibles, sagradas, porque su persona tan necesaria al Estado, para que el cuerpo legislativo no se haga tiránico, desde el momento que fuera acusada y juzgada la libertad desaparecería. En este caso el Estado dejaría de ser una monarquía, sería una república sin libertad. Pero como el que ejecuta no puede hacerlo mal, sino por culpa de malos consejeros, que odian las leyes como ministros, estos son los que deben ser perseguidos y penados. De no ser así, el pueblo no recibiría jamás satisfacción ni podría pedir cuenta de las injusticias que se hicieran. 11. Aunque en general no debe juzgar el poder legislativo, hay aquí tres excepciones fundadas en el interés particular del que haya de ser juzgado. Los grandes siempre están expuestos a la envidia, y si fueran juzgados por el pueblo correrían peligro, pues no tendrían el privilegio que el último de los ciudadanos tiene en las naciones libres, el de ser juzgado por sus iguales. Es preciso, pues, que los nobles comparezcan, no ante los tribunales ordinarios, sino ante la parte del cuerpo legislativo formada por los nobles. Podría ocurrir que la ley, que es al mismo tiempo previsora y ciega, fuese, en